Génesis, el capítulo 41, el versículo 38 hasta el versículo 40. La palabra del Señor nos dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Gloria al Señor. Liderazgo en tiempo de crisis. Creo que estamos viviendo precisamente esto, amada iglesia. Un tiempo de crisis, un tiempo de emergencia, un tiempo donde hay un cúmulo de dificultades que se han sumado y están haciendo del 2020. ¿Cuántos se imaginaron un 2020 totalmente diferente? No es raro que a alguno le haya tocado cancelar excursiones, salidas internacionales, salidas a otras partes del país. ¿Cuántas cosas se han cambiado por causa del tiempo de emergencia que estamos viviendo? ¿Cuántas cosas hoy se están modificando y hacen de este momento histórico un momento complejo? Y ha generado crisis en diferentes áreas. Yo quiero mencionar algunas de esas áreas que hoy se están presentando por causa de la situación, la pandemia que se está presentando. Y esto trae un número de situaciones que se van relacionando. Tenemos como primera medida la crisis y la emergencia en la salud. Creo que es el aspecto que más ha tocado, el que primero lleva el impacto de la emergencia. Hay una emergencia en la salud, y pudiéramos decirlo en primera medida porque ya tenemos un gran número de personas en el mundo impactadas por lo que es la pandemia, lo que es este virus que ha generado temor, quizás terror, pánico y tristeza en muchas personas. Pero si hablamos de la salud, no es solamente este virus que hoy se está presentando. ¿Cuántas personas hoy no tienen la posibilidad quizás de acercarse a sus controles médicos porque hay un temor que todo se relaciona, ¿cierto? Todo pareciera que termina relacionándose y hay ese temor. Y no es extraño incluso que hasta pastores hemos perdido. Y quizás no ha sido por el virus, sino un problema respiratorio, un problema cardíaco, un problema cerebral. Pero hay personas que han tenido una afectación en su salud porque no hay la posibilidad, no hay la cobertura, no hay la rapidez, quizás incluso para una cirugía, para un tratamiento. Todo hoy se ha convertido en una emergencia relacionada con esta problemática. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero hablamos de crisis en otros contextos, crisis y afectación emocional. El estrés se ha disparado, ¿cierto, hermanos? Se ha disparado la confusión, la tensión, las preocupaciones. Hay un número tremendo negativo de impactos relacionados con el aspecto emocional. Alguien dijo: se disparará en algún momento el tema de suicidios, o el tema de personas que caigan en casos crónicos psicológicos, porque es parte de la emergencia que vivimos. Se ha afectado, según las estadísticas, la afectación de la convivencia en los hogares. La familia, los esposos, padres con hijos o personas en medio de la familia están viviendo la situación de la dificultad de la convivencia, encontrarse en un escenario donde no todos estaban al mismo tiempo durante tantas horas y tantos días. Se ha generado afectación en la convivencia de las personas, en las empresas o en diferentes lugares, impacto en la unidad de las familias, y uno de los más tremendos, el impacto laboral y el impacto económico. ¿A cuánto se les ha afectado la economía en este momento? La economía ha dado un giro
Y quizás lo que pase en los siguientes meses va a traer también resultados donde tocó apretarse literalmente el cinturón. Son situaciones que hoy vienen sucediendo. Las iglesias, las empresas, cuántas cosas hoy viven la afectación. Esta crisis no solamente trae estos resultados o esto que vemos, sino que traerá daños directos e indirectos, daños que ya estamos viendo: muertes, cierres de empresas, pérdida de empleos. Ahora de pronto algunos en medio del desespero hasta aprovecharon el día sin IVA, ¿cierto? Y eso que no había de pronto la facilidad, pero es el desespero, es la situación, es lo que se está viviendo hoy. Pero aparte de los daños directos, hay otros daños indirectos. Y yo quisiera decirle que en ese aspecto del contexto indirecto, porque hay cosas que ya no se podrán solucionar, pero hay otras cosas que sí tenemos que cuidar y que depende de nuestra reacción. Sí que hablamos de liderazgo en tiempo de crisis, porque se tiene que levantar alguien que objetivamente sepa que hay que contar con la dirección de Dios, contar con unas capacidades, unas habilidades para no cruzarnos de brazos ni sentarnos simplemente a llorar, sino saber que en Dios hay alternativas, que en Dios hay soluciones, que no todo está perdido. Que pudiéramos decirlo esta noche: esto es una tribulación momentánea. No sé cuántos están de acuerdo conmigo esta noche. Esto es una tribulación momentánea, es una dificultad momentánea, y hay que enfrentarla como tal. Hay que aceptar esa realidad, pero también entender que hay cosas que podemos sostener, que podemos cuidar a pesar de la crisis. Y que luego que pase la crisis, gloria a Dios por lo que podamos decir: mire, pasó la crisis, pero no perdimos esta bendición, no perdimos la iglesia, no dejamos de ser creyentes, no dejamos de ser líderes, no perdimos nuestra familia, no perdimos el ministerio, no perdimos esto, no perdimos el proyecto, no perdimos tantas cosas. Hay mucho, iglesia, mucho que cuidar en esta noche y en este año, y todo lo que Dios nos ha dado. Grite: gloria a Dios. Aleluya. Liderazgo en tiempo de crisis. Aquí es donde entonces yo quiero decirle que se necesitan personas que entren en compromiso y que entren a intervenir para cuidar lo que se puede rescatar. Yo quiero mencionar aquí, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 23, el versículo 11. Segundo de Samuel 23, 11, donde la palabra me habla de algunos de los valientes de David. David se armó un tremendo ejército, pero siempre en todo equipo, hermano Sebastián, siempre en todo equipo habrá quien sobresalga. En un equipo de fútbol hay dos o tres que son los que, ¿cierto?, más sobresalen. Quizás en la iglesia y alguien hablaba de la ley de Pareto, la ley del 20-80. Siempre en un grupo hay un 20% que son los que más hacen, los que más se comprometen, los que quieren estar en todo, los que desean servir, los que no quieren quedarse quietos. Gloria al Señor. Y en este caso, al hablar de el ejército de David, aunque eran miles y miles, la Biblia en primera instancia habla de 30 valientes de David, y luego habla de 3 valientes. Uno de esos 3 valientes se llamó Sama, hijo de Age Ararita. Y usted tiene su Biblia abierta, y si no, por favor, ubique su Biblia. Y vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 23, el versículo 11. Porque la palabra del Señor nos dice que en estos valientes, dice: después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había yo quiero que usted lo mire y lo resalte, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y la Biblia dice: y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Yo quiero decirle que donde la gente sale corriendo, porque siempre hay alguien que sale corriendo, siempre hay alguien que ante el primer temor, hay alguien que sale huyendo, hay alguien que sale a regar la mala noticia, hay alguien que sale a decir: aquí no hay nada para hacer, vámonos. Pero siempre hay un valiente que se queda.
Siempre hay un valiente que dice: yo voy a defender lo que tenemos. No todo se ha perdido. No sé si alguien pueda decirlo. Alguien allí en el chat puede decirlo. No todo se ha perdido. Hay grandes bendiciones. Hay algo que Dios todavía tiene para nosotros. Y podemos decirlo esta noche: lo mejor está por venir, hermanos líderes e iglesia. Lo mejor está por venir en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo quiero decirle que uno de los recursos más indispensables para el ser humano, toda la vida, de los recursos indispensables es la comida. Israel geográficamente está ubicada en un lugar estratégico en medio de las naciones que le rodeaban. Muchas de las naciones eran fuertes en la guerra, pero tenían tierra desértica. Israel tenía una tierra fértil, por eso cultivaban, y los demás los observaban y envidiaban sus tierras. Al no poderlos sacar, ¿saben qué hacían? Cuando habían cosechas, los atacaban para robárseles la comida. La Biblia dice que Israel vivió una continua guerra con los filisteos. Y en estos tiempos de crisis, uno de los problemas entonces es que llegaban los filisteos y saqueaban los campos, se llevaban la comida. Bendito sea el Señor. No sé por qué razón, pareciera que de las pocas veces en que el ejército de David estaba perdiendo la guerra, fue esa ocasión. Estaban perdiendo la guerra y el ejército comenzó a retroceder, comenzó a huir y comenzaron a esconderse, quizás en las cuevas, en lugares que fueran estratégicos para ellos. Y todos van huyendo hasta que un valiente dice: oiga, pero vamos a dejarle la comida expuesta a nuestros enemigos. Y aquel hombre solitario, aquel hombre quizás cansado, aquel hombre con temor dijo: no, por aquí no van a pasar mis enemigos. Lo que nos pertenece nadie se lo va a robar. Y se paró en el camino y tomó la espada y dijo: pues voy a defender la bendición que Dios nos ha dado. La Biblia dice que se paró firme y defendió el terreno y mató a los enemigos, y Dios le dio la bendición al pueblo. Yo creo que es el tiempo que un líder se levante. Se necesita liderazgo en tiempo de crisis. No sé si usted lo puede decir: yo quiero ser uno de esos líderes. Yo quiero ser uno de esos hombres, de esas mujeres que le sirvan a Dios, que sigan viendo la bendición de Dios, que cuidemos de lo que Dios nos ha dado. Alguien aplauda, bendiga y exalte el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Liderazgo en tiempo de crisis. No sabría decirle a usted si liderar en tiempos diferentes, en tiempos normales, sea fácil. Yo creo que al líder pocas veces le queda fácil. Creo que al líder pocas veces el liderazgo le será fácil. El líder siempre está cargado, el líder siempre está ocupado, el líder siempre tiene desafíos, el líder siempre está solucionando problemas, el líder siempre está resolviendo cosas que a los demás no les importa. Pero estamos hablando en este momento, iglesia, de liderazgo en tiempo de crisis. Permítanme mencionarle rápidamente algunos líderes en la Biblia que enfrentaron tiempos de crisis. José el soñador. Leímos allí en Génesis 41 y la Biblia nos muestra que José es constituido líder en Egipto en un tiempo donde se avisoraba una gran crisis causada por el hambre extrema de carácter internacional que se avecinaba. Se venían 7 años de hambre, se venían las 7 espigas desnudas, las 7 vacas flacas. Dios levantó a un hombre llamado José, y José fue usado por Dios para liderar un gran plan que salvó al mundo de entonces. Gloria al Señor. Por eso el mismo faraón lo descubre y dice el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Oh, yo en esta noche no lo voy a decir en un marco internacional o mundial, pero Cali y los barrios de Cali, las comunas, las cuadras, las unidades residenciales, los sectores de Cali y del valle y de los distritos, aleluya, y del país, alguien tendrá que levantarse diciendo: hemos hallado uno en quien está el Espíritu de Dios. Hemos hallado uno más sabio, uno con un espíritu superior. Yo estoy sintiendo presencia de Dios aquí esta noche en este lugar. Yo estoy sintiendo que Dios esta noche quiere levantar el ánimo, las fuerzas de alguien. Gloria a Dios. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?
Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Gloria al Señor. Esta noche, hermanos de recepción, si me están escuchando, aleluya. Oh, Dios está necesitando liderazgos para los tiempos de crisis. Dios te ha venido preparando para tiempos como estos. Dios nos ha venido preparando para momentos como estos. Gloria al Señor. Venía mencionando a José el soñador, pero qué bueno mencionar también a Moisés. Aleluya. ¿Saben ustedes una cosa? Dios repatrió a Moisés desde el extranjero. Miren, hay momentos donde los equipos de fútbol, permítanme mencionar esto. Hay momentos donde los equipos de fútbol se están armando para la competencia y dicen: no solamente necesitamos los jugadores de aquí, no solamente los de la cantera, no solamente los que ya tenemos. Hay un jugador nuestro que ha estado mucho tiempo en el extranjero, es una gran estrella. Vamos a hacer un esfuerzo, lo vamos a traer desde donde esté, vamos a negociar con él, nos lo traemos porque necesitamos un refuerzo de peso, un jugador de talla, de experiencia, de habilidad, que solucione en nuestras crisis. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Dios ya tenía previsto solucionar la crisis de los israelitas en Egipto, pero cuando Dios comienza a mirar, la solución no estaba entre ellos, la solución estaba muy lejos, en otras tierras. Moisés estaba en el desierto, Moisés estaba con las ovejas, olvidado, pero Dios repatria a Moisés, lo trae desde los desiertos, lo trae exclusivamente a Egipto, con un plan salvador para esta nación hermosa de Israel, una nación creciente, pero que estaba sumida en la esclavitud. Gloria al Señor. Dios constituyó y trajo a Moisés para un plan maravilloso. Yo quiero decirle, no era fácil lo que estaba viviendo Israel, no era fácil tener que enfrentarse a Faraón, pero Dios levantó a Moisés, Dios le dio el poder de su gloria y aleluya. Yo quiero decirle, el que terminó temblando después de la acción de Dios no fue Moisés, el que terminó temblando, ya saben ustedes, fue Faraón. Porque si se levanta un líder con el poder del Espíritu Santo, si se levanta alguien con la unción de Dios, si alguien se atreve a creerle a Dios, los que tendrán que hacerse atrás, a un lado, serán los que no conocen a Dios. Esta crisis tendrá que hacerse a un lado, porque hay una iglesia poderosa y victoriosa en el nombre de Jesús. A ver si lo cree usted en esta noche. Y cuánto más mencionar, podríamos mencionar a Gedeón, podríamos mencionar a Daniel, podríamos mencionar a Nehemías. Me llama la atención Nehemías cómo enfrenta una crisis tan grande como la que vivió en su tiempo. Vivió los tiempos en que nadie se sentía capaz de reconstruir Jerusalén, pero Nehemías se puso en las manos de Dios y pagó el precio. Aleluya. Las cosas fueron diferentes, las cosas cambiaron porque se dejaron usar por el Señor. Por eso quiero mencionarle 7 aspectos esta noche que debe tener en cuenta el líder si hay un liderazgo en crisis. Número 1, el líder debe tener presente que es indispensable la dependencia de Dios, la confianza en Dios. Por eso quiero leer rápidamente algunos versículos que nos hablan acerca de la importancia de la confianza en Dios. Salmo 46:1, y yo sé que usted que está allí conectado posiblemente se sabe el Salmo. Salmo 46:1 nos dice, hermanos, si usted hace parte de los que están en crisis, este versículo es para usted en esta noche. Salmo 46:1 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aleluya. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sabe qué dice el salmista, hermano Andrés? Aleluya. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Porque si alguien tiene a Dios, ¿sabe qué está haciendo Dios? Dios te tiene en su mano. Que se sacuda la tierra, que se sacuda la economía, que se sacuda el mundo, que se sacudan las leyes, las instituciones. Usted no tiene temor, usted está en las manos de Dios. Aleluya. Isaías 43, 1 y 2. Estamos hablando que el líder necesita depender de Dios y confiar en Dios. Isaías 43:1 nos dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Y dice: y formador tuyo, oh Israel. ¿Sabe qué nos dice, iglesia? No temas, porque yo te redimí.
te puse nombre, mío eres tú. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos del grupo de alabanza. Hay un nombre puesto sobre nosotros. Aleluya, el Señor está diciendo esta noche que somos de Él, y cuando algo es de Él, Él lo cuida. Por eso escúchenme lo que dice el versículo número 2. Cuando pases por las aguas, creo que usted lo está leyendo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria al Señor. Líder, es importante la convicción de la ayuda de Dios. Es importante que hoy más que nunca tengas en cuenta, aleluya, del respaldo que tenemos a través de la presencia de Dios. Un último versículo hablando acerca de la confianza en Dios, nuestra dependencia de Dios. Isaías 41:10 es un versículo hermoso. Es el versículo de mi primer mensaje allá en la adolescencia. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Alguien quisiera escuchar esto esta noche. Dios te está diciendo esta noche, iglesia: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermoso texto, qué hermosa porción de la palabra del Señor. Dios diciendo que podemos confiar en Él, hermana Aura. Estamos en crisis, pero en esta crisis, en medio del liderazgo que nos correspondió, podemos decir que podemos seguir confiando en el Señor, porque como dice la canción, puedo confiar en el Señor, que Él no me va a fallar jamás. Grite gloria a Dios. Número 2, consideraciones a tener en cuenta para un liderazgo en crisis. Número 2, fortalecer el llamado a servir a Dios y nuestra visión. Hermanos, es cierto y no podemos negarlo, la crisis golpea también los líderes. Los líderes también somos seres humanos. Puede que al líder, al presidente, puede que al hermano que siempre está en una tarea o en otra, puede que al padre de familia, puede que al pastor a veces lo vean como el que tiene que responder todo, pero a los líderes también nos golpea la crisis. Al líder también lo golpea, y no solamente emocionalmente o no solo físicamente, golpea su confianza. Le hace cuestionar si está equivocado. Le hace preguntarse: ¿será que lo que estoy haciendo no está bien? ¿Será que Dios ya no está conmigo? No, a todos nos golpea. A todos nos golpea la crisis. Pero allí es donde es importante que usted se acuerde que para estos momentos Dios dijo que sus brazos estarían abiertos, que podríamos clamar a Él en el día de la angustia y que Él nos escucharía, que si andáramos en tiempo de angustia Él nos vivifica, y que contra la ira de nuestros enemigos Él extiende su mano para salvarnos. Por eso, como cantábamos, muchachos, ahora el Salmo 27 dice: Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Gloria al Señor Jesús. Aquí es donde el líder debe recordar que dependemos de Dios y que en Dios es que fortalecemos esto que ya tenemos. Ya hay un llamado, ya hay una visión, pero Él es el que nos fortalece. Diga amén en esta noche, gloria a Dios. Por eso hablamos de fortalecer el llamado a servir. Y es importante recordar que nuestro llamado fue hecho directamente por Dios. Yo quiero dejarle esto claro esta noche. El llamado lo hizo directamente Dios. Y cuando algo pasa, nuestros hermanos que están aquí, quienes están en la transmisión, cuando algo pasa, ya Dios tenía algo preparado para solucionar eso que iba a pasar. Usted no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Amén. Nosotros quizás no estábamos preparados, pero Dios sí tiene todas las herramientas que necesitas. Por eso acudimos a porciones como Jeremías 33:3. Aquí nos quedamos sin saber qué hacer, pero Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí que yo te responderé. Aleluya. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Indispensable líder en medio de la crisis, fortalecer el llamado a servir y nuestra visión. Número 3. Es importante que el líder haga un análisis
y pueda hacer un balance de el conocimiento que tiene de sí mismo. Análisis y conocimiento de sí mismo. Es importante que el líder se conozca a sí mismo. Aleluya. Se dice que nadie puede lograr conocerse al 100%, y que así usted viva cerca a otra persona, nunca terminará de conocerla. Hasta uno mismo se desconoce a veces, o quienes más lo rodean. Un padre le puede decir a su hijo: oiga, hijo, te desconozco. Sí, de hecho, reaccionamos como no esperamos. Un pastor esta semana, hablando acerca de nuestra forma de ser, ponía como ejemplo diciendo: bueno, si yo en este momento voy y te doy una palmada en la cara, usted no podría asegurarme cómo va a reaccionar, ¿cierto? De acuerdo al momento, alguien reaccionaría con un puñetazo, otro quizás con palabras, o colocándose rojo y huyendo del lugar. Otro se pondría a llorar. No, ni siquiera nosotros nos conocemos. Pero sí que es importante que de manera constante, iglesia, como líderes, como personas, nos estemos evaluando, estemos conociendo un poco más de nosotros mismos. Aspectos, iglesia, como el temperamento, aspectos como nuestro carácter, mirando cuáles son nuestras debilidades. Todos tenemos un gran número de debilidades, pero escúchenme, aunque muchos cuestionen más nuestras debilidades, todos, estimados líderes, a ver quién me quiere mirar un momento, todos aquí también tenemos fortalezas. Hay áreas en las que Dios te ha hecho fuerte. Hay áreas en las que Dios te ha dotado de capacidades. Hay áreas en las que Dios te ha dado dones, talentos, ministerios. Y qué bueno hacer evaluación de esto, porque en la crisis hay que ir a la caja de herramientas y decir: esta es la herramienta que necesito para hoy. Con esta herramienta voy a trabajar hoy, porque Dios me necesita y no me voy a quedar cruzado de brazos. En medio de ese análisis y conocimiento de nosotros mismos, tendremos que hacer también una lista de aspectos a mejorar. ¿Y cómo los vamos a mejorar? Hablaremos acerca de habilidades con las que contamos y recursos también, porque la crisis trae situaciones, pero también ofrece recursos, ofrece cosas que no estaban a la vista. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hablemos de esto? ¿Cuántas veces cuando se acaba el mercado y la hermana o el hermano que están a cargo del almuerzo de ese día comienzan ¿cierto?, a abrir los cajones, a mirar la cena, y de repente aparece, ¿qué diríamos?, la libra de garbanzos con la que nadie contaba? Pero a veces cuando se acaban las cosas es donde hay que buscar más. Y al buscar más aparece. O cuántas veces, hermana Gladys, cuántas veces de pronto dijimos: se nos acabó todo el dinero, se nos acabó todo lo que necesitábamos, y comenzamos a buscar, y allá en el bolsillo que nunca abrimos estaba el billetico de 20,000, ¿cierto? Había una pequeña provisión, había algo con lo que no contábamos. En la crisis aparecen recursos que en otros tiempos no son visibles, y es importante que los podamos tener presente. A ver, usted no se va a desconectar, por favor, porque aún hay parte del mensaje para desarrollar en esta noche, porque estamos hablando acerca de liderazgo en tiempo de crisis. Estamos hablando de aspectos a tener en cuenta. Dijimos como número uno que necesitamos tener presente que nuestra dependencia debe ser siempre dirigida a Dios. Somos dependientes de Dios y que debemos confiar en Dios. Que como número dos, debemos fortalecer el llamado y la visión. Aleluya. Como número tres, hacemos un análisis del conocimiento sobre nosotros mismos. Pero permítanme hablar de los 4 aspectos restantes. Número 4, se debe tener en cuenta la capacidad y la habilidad para hacer manejo de recursos administrativos. El líder debe aprender a administrar. El líder se convierte en un administrador. Amén. Allí entonces tiene manejo de recursos administrativos, y en esos recursos administrativos hay aspectos importantes como el diagnóstico, la planeación y también la reingeniería. Gloria al Señor. Hablemos un poco más de esto esta noche. El líder, al hablar de administración, constantemente debe estar evaluando los logros que ha tenido, los resultados que se están gestando, las dificultades que se encuentra en su liderazgo.
Y en ese contexto de liderazgo es importante acudir a los recursos, como venimos diciendo, de la administración, para poder ajustar y reorganizar el trabajo que viene realizando. Gloria al Señor. Creo que la gran mayoría venimos sirviendo a Dios desde antes de esta emergencia de salud. Venimos siendo líderes desde antes que todo esto pasara. Así que ya tenemos experiencia y conocimiento en el liderazgo. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Un replanteamiento, una evaluación. ¿Qué cosas están bien? ¿Qué cosas vienen funcionando bien? ¿Qué tantas cosas han cambiado? ¿Qué tanto hay que cambiar porque no está funcionando? ¿Qué cosas que teníamos antes ya no estaban? Hay que hacer, en otras palabras, un diagnóstico. Hay que hacer una evaluación. Gloria al Señor. Constantemente, cuando tenemos alguna situación de salud que nos toca hacer, ir al médico, y el médico lo que constantemente manda es un examen. El examen dice si tú estás bien de salud o no lo estás, pero el diagnóstico o el resultado nos permite unos pasos a seguir. Si el resultado nos dice que estamos bien, ¿qué nos puede decir el médico? Sígase cuidando, ¿cierto? Siga descansando bien, siga alimentándose bien, siga haciendo ejercicio, siga con tranquilidad, siga con buenos hábitos. Pero si el diagnóstico dice que no estamos bien, ¿ahora qué se vendrá? Se vendrá quizás exámenes más profundos. Quizás a alguien se le dirá: tienes un tratamiento que hacer, tienes una cirugía pendiente. Si hablamos de nuestro contexto y el liderazgo, entonces al hacer un diagnóstico encontraremos que hay cosas que ajustar. Ahora la situación es diferente. Se viene entonces la necesidad de un diagnóstico. Y sobre ese diagnóstico, mis hermanos, hay que volver a hacer una planeación. Bueno, muchos son parte de una directiva. Tocará hacer un ajuste al plan de trabajo. Tocará reajustar las actividades que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. Hermanos líderes, ¿cuántas de las actividades que teníamos para hacer eran presenciales? ¿Cierto? Eran presenciales. Y todos queríamos hacerlo, y el programa con menos asistencia era de 80 o 100 personas. Dígame qué líder de alabanza no le gustaría ver un salón como estos lleno, ¿cierto? Lleno total, quizás hasta niños sentados aquí en las gradas de este púlpito. Quisiéramos lleno total. Gloria al Señor. Bueno, se nos dice en la situación que vivimos que no es posible. No se puede. Bueno, no nos podemos quedar esperando hasta el 2021. No nos podemos quedar esperando otro tiempo hasta que se nos vuelva a dar cierto aval. No, el líder tiene que seguir trabajando. El líder tiene que seguir funcionando. El líder debe seguir liderando. Es más, una de las acciones de nuestro liderazgo es evitar perder a los que ya tenemos. Hay que atender a los que ya tenemos. Y gloria a Dios, aleluya. Quizás muchos no estén al alcance de estas redes sociales, de estas transmisiones. Doy gracias a Dios por todos los que están en Facebook, membresía. Pero mis hermanos líderes que nos acompañan en el trabajo, nos tocará también identificar a quienes no están al alcance de estas redes sociales, a quienes no volvimos a tener en conexión, a quienes no tenemos noticia de ellos, porque necesitamos conservarnos a todos. Gloria al Señor. Jesucristo puso un ejemplo muy bonito, hablando de el cuidado que Dios como Padre quiere tener de nosotros, y Él dice: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Un ejemplo bonito es la gallina abriendo sus alas para cuidar todos sus polluelos. Y hermanos, como iglesia, qué bueno todos estar unidos para que no se nos pierda nadie, para que todos estemos a salvo, para que termine todo esto y podamos decir: aquí estamos todos y aún somos más, porque Dios sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Grite gloria a Dios, grite gloria a Dios, aleluya, alabamos el nombre de Jesús. Hablamos de los recursos administrativos. Se necesita la administración. Se necesita planear, tomar decisiones. Se necesita ajustar actividades. Se necesita reingeniería. Ya había algo hecho, ya había algo planificado, pero hay que ajustarlo. Hay una nueva realidad. Quizás se vienen planes de trabajo para varios meses, y lo voy a poner como ejemplo. Y quizás en ese plan de trabajo diga reunión virtual por Zoom, reunión virtual con todos los adolescentes de la iglesia, ¿cierto? Porque es la única manera. Pero de repente esa fecha que estaba en determinado momento del año trae un cambio, y se dice que para ese momento ya podemos estar presencial. ¿Qué tocaría hacer? Una reingeniería.
Porque ¿qué es mejor, virtual o presencial? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ustedes que están allá en casa, aleluya, ¿qué sería mejor, virtual o presencial? Quizás hay cosas que sea necesario seguir haciendo virtual, pero si se puede hacer algo presencial y había algo que decía virtual, ¿cómo preferiríamos? Hay que llamar a los líderes y decirles, hermanos líderes, pues ya hay un cambio, mire, eso que iba a ser virtual lo podemos hacer presencial, hagamos un ajuste. Incluso se lo voy a decir, no estábamos planeando refrigerios porque por vía virtual no hay refrigerios. Quizás el conferencista es de aquí de enseguida, ¿cierto? La iglesia de San Luis, la iglesia de Alfonso López, y lo íbamos a tener por Zoom, pero ahora el programa es presencial. Hay que traer al hermano en taxi o hay que traerlo en algún medio, y ahora ya hay que sacar hasta los, ¿cierto? Los 80,000 pesitos para los viáticos. Miren ustedes que toca hacer una reingeniería, toca reprogramar, toca hacer un ajuste en las cosas. Aquí lo hemos venido haciendo. Estamos acostumbrados a nuestros cultos físicos. Ha tocado acondicionar para hacer una programación vía transmisión. Y sí que ha costado. Y nos han escuchado por ahí hablando con voz robótica, ¿cierto? Nos han escuchado un poco extraño. Y todo esto hace parte de los cambios que tenemos. Pero permítanme avanzar. Nos quedan 3 puntos. Y uno de ellos, hablando de liderazgo en tiempo de crisis, es que el líder debe contener una característica fundamental que se llama la resiliencia. Creo que la gran mayoría de ustedes conoce esta palabra, pero es importante que la hagamos parte de nuestras herramientas, de lo que tenemos. ¿Qué es la resiliencia? A ver, levanten la mano los que aquí saben qué es resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Bueno, allí seguro pondrán una manito arriba o un amén los que saben. Pero la resiliencia en términos psicológicos es una capacidad que tiene el ser humano y personas en específico para superar con valentía, con determinación, una circunstancia traumática o un momento difícil. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, o de repente todo está bien y llegó una enfermedad. De repente todo está bien y se perdió el trabajo, el empleo. De repente todo está bien, ¿cierto? Todo está bien y de repente se perdió una fortuna, un capital, el patrimonio, cambió los planes. Hay personas que frente a una pérdida caen en un estado que conocemos como depresión, ¿cierto? Hay personas que frente a una pérdida se echan a perder. Alguno podría caer, pudiéramos decirlo, en el alcoholismo, en la drogadicción. Pero hay otra persona que frente a la misma situación, frente a la misma pérdida, se arma de valor y dice como Job: bendito sea Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Me le voy a humillar a Dios, voy a pedirle nuevas fuerzas. Dice el hermano Lainer, es la capacidad de reponerse frente a las adversidades. Gracias, hermano Lainer, aleluya. La resiliencia es algo que necesitamos. Y díganme si no la necesitamos ahora. Esto es crisis. Esto es crisis cuando mucha gente no sabe qué hacer, cuando servir a Dios, cuando hacer ciertas actividades como iglesia, servir a Dios se vuelve tan difícil. Pero no podríamos detenernos. Hay que tener los cuidados, la sabiduría, la prudencia, la humildad necesaria. Pero alguien tiene que seguir al frente del trabajo. Yo felicito a los hermanos presidentes que les tocó este semestre. Hermanos, Dios los bendiga y ármense de valor. Y si necesitamos contextos como la resiliencia, pues apliquémosla y acordémonos que dependemos de Dios y que Dios prometió estar con nosotros. Aleluya. Hermano padre de familia que me escucha, quizá le está tocando vivir un tiempo muy difícil. Quizás sus mismos hijos no entienden el desafío que le está correspondiendo asumir. Pero que en esta noche Dios te fortalezca. Que en esta noche Dios te permita incluso descansar tranquilo. Porque mañana, como una nueva jornada, tendrás que levantarte a seguir una responsabilidad. Te tocará levantarte a seguir, aleluya, luchando por lo que tienes, por lo que Dios te ha dado. Porque yo, como canta el grupo Vida Nueva, habrá un mañana mejor. Tendrá que venir un mañana diferente. Tendrá que venir nuevamente la realidad. Y cuida mientras tanto, aunque haya tormenta, aunque haya crisis, cuida de lo que Dios puso en tus manos para que sigamos victoriosos en el nombre de Jesús. Grite gloria a Dios, aleluya.
Número 6, necesitamos habilidades como la comunicación. Qué importante es la comunicación en el liderazgo. Cuando hablamos de comunicación, aleluya, es el hecho de compartir información entre personas, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial para la vida en sociedad. Y hablamos fundamentalmente de algunos diferentes tipos de comunicación. La comunicación asertiva, la comunicación verbal y no verbal, la comunicación organizacional. Cuando hablo de comunicación asertiva, hermanos líderes, la comunicación asertiva es aquella en la que el que habla logra expresar un mensaje de manera simple, oportuna y clara. ¿Será que los líderes deben comunicarse? ¿Qué pasa cuando el líder no habla? ¿Qué pasa cuando el líder no dice nada? ¿Qué pasa, hermanos, cuando el líder no comunica nada? Bueno, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa cuando el que canta no canta? Digámoslo así, ¿cierto? Todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser. Y en este caso hablamos de comunicación asertiva y sobre todo en el liderazgo. Porque hay la necesidad de que el líder exprese un mensaje de forma simple, oportuna y clara, considerando las necesidades que tienen las personas que lo escuchan o que necesitan escucharlo. Aleluya. Yo quiero decirle a los hermanos líderes, hablando de la asertividad. La asertividad nos dice que el mensaje debe transmitirse de forma simple, oportuna y clara. Mis hermanos, el líder debe tener en su comunicación, número 1, respeto. Número 2, cordialidad. Y número 3, claridad. Creo que si tenemos esto, vamos a darnos a entender muy fácil. Vamos a darnos a entender de una manera bastante precisa. Hablamos de la comunicación también en forma verbal y no verbal. La verbal es la oral y escrita. La no verbal es el lenguaje con nuestro cuerpo, ¿cierto? Con nuestro cuerpo expresamos también tantas cosas. Hay signos no lingüísticos y sonidos sin palabras. Usted está por ahí hablando y de repente alguien comienza a carraspearle, ¿cierto? ¿Cierto? Usted ya sabe que por ahí le están insinuando. Algo le estarán queriendo decir. Hay comunicación organizacional, quiero ir finalizando entonces. Y cuando hablamos de la comunicación, teniendo en cuenta que hacemos parte de la iglesia, hablamos en parte de este tema esta noche en el liderazgo en tiempos de crisis, porque hacemos parte de la iglesia, hacemos parte del servicio a Dios. Y comunicación organizacional es el conjunto de acciones y tareas que se llevan a cabo para transmitir o recibir información. Y esto a través de diferentes medios y técnicas. Y aquí tenemos comunicación interna. ¿Qué será comunicación interna? Si hay una directiva de 10 personas, ¿qué es comunicación interna? La comunicación, y lo hacemos en los grupos de WhatsApp, ¿cierto, hermana Elvira? Comunicación interna. Lo que estamos haciendo en Facebook, membresía. Comunicación que solo la captamos los que somos de adentro. Pero hay comunicación organizacional, que es comunicación externa, y toda esta información con la finalidad de alcanzar los objetivos de la organización o del plan. Entonces, mis hermanos líderes, en medio de la crisis necesitamos la habilidad de la comunicación. Necesitamos poder expresar lo que se necesita saber, lo que los demás necesitan precisar. Y dentro de todo esto también, entonces, la importancia, como número 7 y para finalizar, la importancia del trabajo en equipo. Que el trabajo en equipo no es otra cosa sino el esfuerzo integrado de un grupo de personas para la realización de un proyecto. Yo quiero preguntar si a partir de hoy no debemos empezar a mirar con seriedad todos los proyectos que nos involucran. ¿Habrán proyectos en la iglesia? ¿Habrán cosas que queramos lograr a partir de este momento en la iglesia? Gloria a Dios. No sé en qué momento de la crisis estemos, mis hermanos. No sé si estamos a días o semanas de salir de la crisis. No sé si la crisis se extienda unos días o unos meses más. Pero no vamos a esperar que la crisis se acabe. Vamos a levantarnos del medio de la crisis. Porque yo quiero decirles, hermanos, la crisis es una oportunidad donde Dios puede hacer cosas grandes. La crisis es la oportunidad donde Dios puede hacer cosas extraordinarias.